ya entiende algo dentro de él, que Dios es amor. Así que qué bueno que está hoy en la casa de Dios. La semana pasada iniciamos con la serie de Reyes y Profetas. Lo voy a poner acá porque me he fijado que alusa muy, el agua alusa ya la pantalla. Ah, no es el agua, es otra cosa. Yo creo que es mi iPad o qué será, el celular. No sé qué es entonces. A ver. Ah, es el iPad. A ver si la pongo derecha. Que no me gusta ponerla derecha, pero bueno. Casi no veo. Ahí. Empezamos una serie nueva. En la iglesia nos gusta manejar series. Queremos que se nos pueda grabar un poquito más algunos temas. Empezamos con la serie de Reyes y Profetas. Y durante esta serie vamos a intentar estar viendo los libros de, pues se le conoce como libros históricos, más o menos el tiempo en la época de la monarquía del pueblo de Israel, que es más o menos unos 500 años, desde el 1000 antes de Cristo con el rey Saúl, más o menos hasta el 500 o 600 antes de Cristo, unos 600 años. Abarca este tiempo de reyes, de diferentes reyes que gobernaron al pueblo de Israel. Usted sabe que el pueblo de Israel no tenía rey, eran gobernados por una teocracia, eran gobernados por Dios, pero ellos quieren ser como los demás pueblos y piden un rey. De ahí también se puede sacar una muy buena enseñanza, que a veces no sabemos lo que pedimos, ¿verdad? Y ya estos reyes pues los esclavizaron, fueron tiranos, les pidieron impuestos y pues tenían un rey que era Dios. Entonces, este tiempo abarca desde el rey Saúl y se termina con el exilio a Babilonia. Entonces, vamos a estar viendo esto, pero no solamente vamos a ver historias de reyes, sino también vamos a tomar algunos casos de algunos profetas importantes, algunos profetas que están en estos libros, que es Samuel, Reyes y Crónicas. Son 6 libros. Entonces, si usted quiere leer estos libros en su casa, le voy a decir algo. Estos libros son de los más fáciles de leer de la Biblia. Si usted batalla para leer la Biblia y se le hace aburrida y no le entiende, bueno, estos libros, desde primero de Samuel hasta segundo de Crónicas, son libros fáciles de leer porque es mucho chisme santo. Es que se ponen el cuerno, que se casan con otra reina, pues tipo una novela, ¿no? Y aquí a muchos les gustan las novelas. Entonces, estos son de los libros que a mí me gustan más leer porque están más sencillos de leer. ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias por esta tarde, porque estamos nuevamente en este lugar, porque tú ya nos estás hablando desde el tiempo de la enseñanza, Señor, desde el tiempo de la dominical, desde la alabanza. Tú ya has ministrado en nuestros corazones y te pedimos que con esta palabra puedas ministrar algo más a tu iglesia. Te doy gracias por cada persona, Señor, que en medio de un mundo tan ocupado, tan lleno de diferentes situaciones que nos apartan a veces de tu casa, hoy están en este lugar porque tú tienes un plan, un propósito para ellos. No sé si le cambiaste algo, Marcos, ¿se escucha raro? Pues primero lo invito a que si tiene ahorita datos o si se está colgando de la red de la iglesia, ahí los que son servidores, comparta la transmisión en sus muros. Esto sirve pues para que otras personas puedan conocer la iglesia, puedan escuchar también tal vez un mensaje que necesitan escuchar. Por ahí hay varios testimonios de gente que pues yo me iba a suicidar o yo no tenía esperanza en mi vida y escuché un mensaje, una transmisión o escuché un programa de radio y Dios habló a mi vida. Entonces a veces son cosas que consideramos insignificantes, pero creo que no lo son. En que el compartir el mensaje de Dios en nuestros muros es bueno para que alguien más pueda escuchar de Dios. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes esta predicación. El título es muy largo, pero no hay otra forma de ponerle de título, cambiarle. Creo que este es el título correcto para esta predicación, que es El Rey, el Profeta, el Anciano y el León. Parece así como que uno de los libros de las crónicas de Narnia, ¿no? Algo así. Pues bueno, de hecho voy a tratar en esta ocasión la predicación la voy a hacer un tanto narrativa, un cuento, un tanto alegórica. Voy a tratar de alegorizar. Creo que la alegoría no es pecado en la predicación, también abusar de ella no es bueno,
pero en esta ocasión quiero usar una alegoría porque voy a usar a estos personajes y los voy a comparar con algunos personajes de la actualidad. ¿Por qué se oye tan raro, Marco? No sé, algo, bueno. Vamos a ver, bueno, vamos a entrar ya a esto. Entonces, el varón de Dios, yo le puse como el profeta, en el título, el varón de Dios o el profeta, yo lo voy a comparar en esta predicación con el cristiano de hoy en día, o la iglesia. El rey, yo lo comparo con el sistema de este mundo, con el gobierno mundial. El falso profeta o el anciano, yo lo comparo con el falso cristianismo, porque hay un cristianismo verdadero y hay un cristianismo falso. Y en esta historia hay un falso profeta. Y el león, pues muy sencillo, lo comparo con el diablo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos 4 personajes en la historia que los voy a traer a nuestro tiempo o los voy a comparar con personajes actuales que nosotros conocemos, ¿no? Como el cristiano, el mundo, el falso cristianismo y el diablo. Pero bueno, antes de entrar a esto, creo que en los últimos meses he visto 3 videos de personas que son devoradas por un león. No sé cuánto es el porcentaje de personas que mueren devoradas o asesinadas o muertas o las mata un león. Creo que no es un porcentaje tan grande en el mundo, ya que pues no hay leones en todos lados, pero lo hay. Y quiero platicar 3 casos que vi y no se me han olvidado. El primero es un cazador. Hay un video ahí en internet de un cazador que va a un safari o a estos lugares donde tú pagas y te permiten entrar a cazar. Y yo sé que la gente ahí pone cómo son malos, por qué matan a los animales, pero la realidad es que son lugares donde estas personas crían a los leones para que los maten y tú pagas $20,000 para matar a un león. O sea, es un deporte muy excéntrico, no es tan barato. Bueno, este hombre va y caza y está cazando y tipo como en la película de Jurassic Park 1 donde el velociraptor está enfrente, pero por atrás le llega otro y lo mata al hombre. Los que les gusta la de Jurassic Park se van a acordar de esta parte del velociraptor. Bueno, este hombre está cazando un león y el león se va moviendo, pero en eso otro león le llega por atrás y lo mata. Este es el primer video que me llamó la atención. El segundo es de un hombre que en un safari le están diciendo, y si usted siga las instrucciones y haga caso, en un safari, si un día va a un safari, creo que un día hay gente que aquí puede ir a un safari, les gusta eso. Bueno, va a un safari y te dan la instrucción de que no te bajes del camioncito. Este hombre no hace caso, porque yo sé que a veces vemos en National Geographic, en estos canales donde salen animales, de que hay gente experta que se baja y convive con los leones. Bueno, ellos saben, usted no sabe. Entonces este hombre se baja y ve la manada de leones ahí y les empieza a tomar fotos. Pues bueno, una leona se le echa encima y lo mata. Y la tercera, y esta es muy triste, una mujer está discutiendo con su marido en el carro. Este lo acabo de ver la semana pasada, no sé si alguien lo vio. Y no era un león, era un tigre. Entonces van como en un Serengeti, en un safari en los que tú puedes entrar en tu carro y sale el bidón de y están ahí discutiendo, como a veces discutimos nosotros con nuestros maridos y maridas, y la mujer se baja enojada. Yo sé que usted a veces se ha bajado enojada del carro de su esposo, pero no lo haga en un safari si un día Dios le permite ir. Por favor, sea sabia. Esta mujer se baja y en cuanto se baja, es real el video. Viene un tigre y la agarra y se la lleva arrastrando. Y el marido, pues no sé por qué no fue a rescatarla, qué raro, ¿no? Se subió al carro y se fue, qué raro. Yo creo dijo, ahorita la devuelve el tigre. El caso es de que es terrible, ¿no? Yo me imagino, Dios, no sé cómo va a ser mi muerte, pero espero no sea ser devorado por un león. Bueno, la historia que vamos a leer es una historia tan curiosa porque este hombre acaba siendo asesinado por un león. La historia dice que no se lo come el león, tal vez Dios no le permitió al león comérselo, pero es asesinado por un león y yo pienso que para que un león te mate, pues te tiene que dar primero una buena arrastrada. No creo que te mate viéndote, te tiene que dar unos buenos zarpazos en la cara. A los que han visto la de Revenant o el Renacido, pues el oso le destruye la espalda. Bueno, yo pienso que este hombre tuvo que pelear con este león y es muerto por este león. Pero la historia es muy peculiar porque era un hombre de Dios que acaba muerto siendo devorado por un león. Y esto es
triste y es una historia tan rara en la Biblia que la he leído tantas veces en mi vida y un día dije, un día, si Dios me lo permite, voy a predicar de esto. Y Dios me permite en esa tarde predicar. Leí y releí la historia y Dios me llevó por un lado específico que creo que es necesario que la iglesia escuche. Y lo primero en esta historia y el primer personaje, porque vamos a hablar de 4, es un hombre de Dios. Este hombre de Dios dice en el libro de Primero de Reyes, capítulo 13, versículos 1 al 6. No los voy a leer porque si leo la historia se nos va el tiempo. La historia aproximadamente es todo un capítulo entero, todo el capítulo 13. ¿Sí? Entonces este hombre de Dios es mandado por Dios a darle una palabra, porque este hombre de Dios era un profeta. Este hombre de Dios es mandado por Dios para darle una palabra al rey Jeroboam, que esa es otra historia muy larga que no hay tiempo para platicar en este momento. Pero lo que me llama la atención, y si puedes poner nada más el versículo 1, por favor, y dice, por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acababa de acercar al altar para quemar incienso. Y lo primero que recalca aquí es que es un hombre de Dios que obedece a Dios. Dios le manda una misión. Dios le dice, quiero que vayas a el reino del norte y profetices a Jeroboam. Él hace caso. Y lo primero que podemos ver es que es un hombre de Dios, es profeta. La palabra profeta significa, así de sencillo, el que habla en lugar de Dios. Los profetas tenían un rol determinado en el Antiguo Testamento, así como hoy hay muchos pastores, hubo una época en que había muchos profetas. En el Nuevo Testamento, en los libros del Nuevo Testamento había muchos apóstoles y como que hay diferentes épocas de la historia de la Biblia donde hay un auge de diferentes ministerios. En el Antiguo Testamento estuvo el auge de los profetas y es el que habla en el lugar de Dios, que su función principal es recibir un mensaje de Dios y darle este mensaje al pueblo o en muchos casos a las autoridades como un rey. Entonces, ¿por qué es un hombre de Dios? Número 1, porque es dirigido por Dios. Dice la historia que este hombre es enviado por Dios y no era una tarea sencilla, era ir a confrontar al rey más perverso de ese tiempo, que era Jeroboam. Jeroboam gobernaba las 10 tribus de Israel. Y para que las 10 tribus de Israel no fueran a adorar a Dios en el templo de Jerusalén, él pues a la fácil les construye 2 becerros de oro, uno en cada frontera del reino para que la gente más cómodamente no vayan a adorar a Dios, sino sean idólatras. Entonces, este hombre dirigido por Dios va a confrontar a este rey y cuando este hombre de Dios llega a confrontar al rey, dice la Biblia que el rey estaba quemando incienso. Usted sabe que en las antiguas religiones se les quemaba incienso a los dioses para que ese olor fragante llegara al Dios y el Dios se agradara de que esa persona estaba quemando incienso. Entonces el rey está quemando incienso a este becerro de oro en un altar y llega el profeta de Dios y cuando el profeta de Dios llega, él da la palabra que ese altar se rompa o se quiebre y el altar se quiebra. Entonces, ¿qué me dice el mensaje? Que este hombre tenía poder de Dios. Ahorita en la dominical hablábamos que ya no creemos en el poder de Dios, que ya no creamos en los milagros. Este hombre da una palabra y el altar se quiebra. Este hombre también me dice que era protegido por Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando el altar se quiebra, lógicamente el rey Jeroboam se enfada tanto que le dice a su guardia real, quiero que agarren a ese hombre para que lo maten. Y cuando el rey extiende la mano, dice el pasaje que la mano se le secó. Entonces, este hombre era un hombre protegido por Dios. Pero también dice la historia que este hombre era un hombre con milagros de Dios. Cuando al rey se le seca la mano, que aquí es otra gran enseñanza que no vamos a predicar este día, el hombre le pide al profeta, por favor, órale a tu Dios, que es el Dios poderoso, que me sane. Y lo podemos ver, el mundo no quiere venir a la iglesia, no quiere reconocer a Dios, pero cuando está en problemas dicen, órale a tu Dios. Pero es otra predicación. Y el profeta ora y la mano del rey vuelve a su estado
normal. Entonces era un hombre con milagros de Dios, era un hombre protegido por Dios, era un hombre con poder de Dios y era un hombre dirigido por Dios. Y para mí este hombre representa al verdadero seguidor de Jesús, al verdadero cristiano. Un verdadero cristiano vive en obediencia a Dios. Un verdadero cristiano trata de ser dirigido por Dios y todo lo que hace lo hace para honrar a Dios. Entonces tenemos el primer personaje y aquí entra en escena el segundo personaje, que es el rey Jeroboam. Y el rey Jeroboam representa el sistema de este mundo, un sistema que nos está incitando a que no adoremos a Dios, a que vivamos en contra de Dios y persuade a los seres humanos para eso. Y lo logró Jeroboam. Jeroboam logró que las 10 tribus, en vez de considerar a Roboam el rey legítimo como el rey de Israel, se divide el reino y ellos se van con Jeroboam porque ellos quieren ser un reino idólatra, un reino malo, un reino de oscuridad. Entonces, aquí hay algo muy particular, que ya voy entrando ahora sí a lo que compete. Este rey, cuando su mano es sanada por la oración del profeta, el rey agradecido, a pesar de su maldad, le dice al profeta: hey, ven a comer conmigo al palacio, te ves muy flaco, estás hambriento. Y el profeta le dice: por mandato de Dios, Dios me dijo que yo viniera a darte una palabra. Y de aquí quiero que empiece a poner poquita atención. Dios me dijo que te viniera a dar una palabra, pero que no comiera alimento hasta que regrese a mi casa y que no regrese por el mismo camino. Por lo tanto, aunque tú me ofrecieras la mitad del reino, yo no voy a poder comer contigo. Y es extraño porque mientras Dios le dice a Jonás que le predique a todo Nínive, en esta ocasión le dice a este hombre de Dios que solamente vaya y le dé una palabra a un rey y se regrese. Y aquí entra en escena el tercer personaje y es donde quiero centrarme. Y es el anciano o el falso profeta. Y esto es muy interesante. Ahora sí vamos a entrar en materia. Porque mientras el profeta fue y le habló al rey y quebró el altar y se le secó la mano y se la sanó y lo invitó a comer, como que sí ha estado en veces en asuntos así como que tú ibas pasando por la calle y de repente ves que se cae una viejita y la viejita se levanta y en eso va pasando un señor en un caballo y el caballo trae a un niño y el niño sale corriendo y dices: ¿cómo pasaron tantas cosas en un minuto? Bueno, en esa situación están los hijos de este anciano. Tal vez eran servidores del rey, tal vez eran parte de la guardia del rey, la Biblia no lo dice, pero cuando estos hijos del anciano salen de trabajar, van a su casa donde está el anciano y le dicen: papá, no me vas a creer lo que acabamos de ver. Acabamos de ver que un profeta le dijo cosas al rey, el altar se quebró, el rey nos mandó a matarlo y se le secó la mano y en el último no lo mató porque oró por él y la mano se le arregló. Pero no es suficiente con esto. Te voy a decir algo más, papá. El rey, que a nosotros nunca nos ha invitado ni a comer ni un taco de papas, invitó a este profeta a comer a su palacio y el profeta le dijo que no. Y yo pienso que el viejito metiche les dijo: ¿y por qué no quiso comer? Porque dice el profeta que Dios le dijo que no comiera nada y que no regresara por el mismo camino, porque Dios se lo había ordenado. Y curiosamente, por eso esta historia es tan extraña, el anciano le dice a sus hijos: ¿y por dónde se fue este profeta? Y yo creo que los hijos eran muy inteligentes, le dijeron: pues se fue por allá. Entonces el viejito les dice: hijos, ensíenme el burrito porque voy a ir a alcanzar a este profeta. Entonces dice la Biblia que el anciano salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. Y el profeta anciano le pregunta al profeta joven, fíjese lo que le pregunta: ¿eres tú un hombre de Dios, un profeta de Judá? Y él le contesta: sí, soy yo, le contestó. Entonces el anciano le dijo al hombre de Dios o al profeta joven: acompáñame a mi casa y come algo. Si este viejito profeta
sabía que el profeta joven no podía comer nada, ¿por qué lo invita a comer? ¿Cómo? Para que desobedezca. Es como cuando a veces ayunamos aquí y cuando andamos ayunando todos quieren invitarte a las tripitas, a comer, a cenar, pero cuando uno no ayuna no le invitan a ningún lado, hermano. Entonces, este hombre de Dios le dice que no puede comer. Dice, yo tengo una orden de Dios y no puedo comer nada hasta que llegue a mi casa, ni me puedo regresar por el mismo lugar, porque Dios me dio este mandato. Sin embargo, el anciano, el profeta viejo, inteligentemente, fíjese lo que hace, le dice al profeta joven, Dios me dijo, un ángel me habló a mí y me dijo que sí puedes comer. Y el profeta joven le cree, va y come, y cuando está comiendo, dice la Biblia que vino una palabra de Dios y le dijo que iba a morir. Y efectivamente, cuando termina de comer, se sube en un burrito, va para su casa y sale un león y lo mata. Este hombre de Dios fue asesinado por un león porque fue engañado por un falso profeta. Un hombre con poder, un hombre con milagros, tal vez un hombre con un gran futuro. Aquí no se dice su nombre, pero tal vez hubiera podido ser un Elías, un Eliseo, un Jeremías, un Isaías, pero simplemente se conoce como el hombre de Dios que fue muerto por un león. Tristemente, su historia no pasa de un solo día donde le dio una palabra a un rey. Y esto es triste. ¿Por qué? Porque podemos ver, y yo es lo que quiero ministrarle a la iglesia, que muchas personas se han alejado de la fe, han dejado su cristianismo donde Dios tenía un propósito para ellos porque fueron engañados. Y quiero ver cómo es que este profeta anciano con su astucia trabajó para engañar al ungido de Dios. Y lo primero que podemos ver es que este anciano cuestionó el mandato de Dios hacia la vida de este profeta joven. Este hombre intencionalmente, él ya sabe que el profeta joven no puede comer, él ya sabe que no puede regresar por el mismo camino, pero intencionalmente va y lo busca y le dice, hey, ven y come. Está cuestionando la orden de Dios, porque sus hijos ya le dijeron, Dios le dijo a ese hombre que él no podía comer y esa orden se la dio Dios. Y este hombre sabe y va y cuestiona el mandato de Dios. Y es la misma estrategia que se ha usado desde el huerto del Edén con la serpiente. La serpiente en el huerto del Edén cuestiona el mandato de Dios. No coman de ese árbol. ¿Y qué le dice a la mujer? Con que Dios te dijo que no comas. Está cuestionando el mandato de Dios. La serpiente en el huerto del Edén es la misma estrategia que Satanás usa en el desierto, cuestionando lo que Dios le había dicho a su propio hijo. Pero lógicamente Jesucristo no cayó, sino que Jesucristo usa la palabra para no caer y ser engañado. ¿Y a qué quiero llegar? Hay hombres que desde púlpitos, y como la iglesia, ahorita lo vamos a ver, ha caído en una ingenuidad por no estudiar la palabra. Hay hombres que desde púlpitos cuestionan lo que Dios dice en la palabra. Y la gente dice gritando amén. Hay sistemas eclesiásticos que evaden lo que Dios afirma. ¿Viste que se me escucha diferente? Lo que Dios afirma en su palabra y la gente está ahí. Y esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque muchas personas han caído o se han ido de la iglesia por no discernir cuando hay personas que están cuestionando los mandatos de Dios. Fíjese lo que le dice este anciano al ver que no convence al profeta joven. Un ángel me dijo. Esto dice en el verso 18 y 19 de Primero de Reyes 13. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me dio este mensaje de parte del Señor.
Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Y la iglesia come y come en las iglesias, en lugares donde hay personas que están contradiciendo lo que mismo Dios dice. Y la gente comiendo y bebiendo. Iba a decir emborrachándose, pero la iglesia no se emborrachan. Hay un libro que se llama Así dice el Señor. No sé si alguien de ustedes lo ha leído. Muy viejo. Creo que es John Bevere el que lo escribió. Y la primera historia que viene en este libro es que una pareja que servía en la iglesia, que Dios los estaba honrando, de repente una persona en la iglesia les profetiza: ustedes se deben de ir a Florida a vivir porque Dios los va a honrar allá. Estos hombres le creen a esta persona. Yo estoy a favor de los profetas, pero dice que todo profeta debe ser evaluado por la palabra. Bueno, pues estos hombres no evaluaron, ignorantes, inocentes, ingenuos, y es una historia verídica. Esta pareja se va a Florida, quedan en bancarrota, se odian, se destruyen, se divorcian, porque allá en Florida no prosperaron y todo les salió mal. Y le echaron la culpa a Dios. ¿Por qué le echas la culpa a Dios en vez de echársela a este hombre y tú no estudiar la palabra? Entonces este hombre dijo: Dios me dijo. Hay que tener cuidado porque no siempre Dios nos dice. Porque a veces son nuestras emociones, porque a veces son nuestros buenos deseos y a veces no es Dios. Usted tiene una responsabilidad. Los falsos profetas, a veces pensamos que los falsos profetas son personas malas. Los falsos profetas hablan gran parte de verdad y una pequeña parte de mentira. ¿Y quiénes descubren la pequeña parte de mentira? Los que estudian la palabra de Dios y tienen el discernimiento de Dios. Si usted no tiene eso, usted nunca va a descubrir la pequeña mentira en un falso profeta. Nunca lo va a descubrir. Y usted va a estar encantado en ese lugar. Es increíble un video que me ha pasado mucha gente del hombre que dice: Dios me dijo que construí una bodega para meter mis carros. ¿Alguien lo ha visto ese video? Y para meter mi Lamborghini, para meter mi Porsche. Y el problema es de que me pasan el video, pero ese hombre tiene gente en su iglesia fiel a él, diciendo que Dios le dijo que construyó una bodega para meter su Lamborghini, para meter su Porsche. Y ahí está gente encantada gritando amén. Porque este hombre, tal vez nosotros nos mandaron un reel de esa predicación, pero tal vez él la mayoría de los domingos predica cosas muy buenas, verdades, pero tiene una pequeña mentira dentro de todas sus verdades. Estos hombres, o este hombre de Dios, este profeta joven, fue asesinado por un león por falta de discernimiento. Y ahorita vamos a ver que el discernimiento es o significa una persona ingenua, una persona inocente y crédula. ¿Qué es una persona crédula? Que todo le cree, todo cree, sin evaluar. Todo le cree a todos. Ah, sí, ve, tírate de un barranco y vas y te tiras. Es una persona ingenua, es una persona crédula, es una persona inocente. Y me gustó mucho lo que dice un comentarista. Jesús nunca respalda la ingenuidad ni la superficialidad en sus hijos. Si tú eres ingenuo, ¿no crees que Dios está muy contento con eso? Ay, pastor, ahorita lo veamos en la mañana, que hay 3 tipos de fe: la fe salvífica, la fe que salva, la fe de milagros para creer que Dios puede hacer un milagro, pero también hay una fe que es la fe intelectual, y mi responsabilidad es que mi fe intelectual crece a través de yo indagar las escrituras y de la revelación del Espíritu Santo en mi vida. Si tú no lees la Biblia, si tú no creces en conocimiento en tu casa, y si el Espíritu Santo no te revela la palabra, entonces es tu culpa ser un ingenuo, no es de Dios. Y si eres engañado y lastimado por alguien por tu ingenuidad, la culpa no es de alguien más y no es culpa tuya. Muchos cristianos, hijos de Dios, han dejado la iglesia, han perdido su propósito porque fueron engañados por un charlatán.
Las estadísticas de las iglesias dicen que el problema ya no es alcanzar a los no cristianos. Ahora la iglesia tiene un nuevo problema a partir de la pandemia. Ahora el mayor problema de la iglesia es alcanzar a tantas personas que fueron lastimadas y engañadas, están fuera de una iglesia, pero ya conocen de Dios. Ese es el nuevo problema de la iglesia a partir de la pandemia de 5 años para acá. Hay más gente fuera de las iglesias que conoce de Dios que dentro de las iglesias. Y es muy regular que yo por semana ande en el súper o ande en la bici o ande en el trabajo y me tope gente. Hace poquito andábamos trabajando y llegó ahí un chavo a hacernos una cotización y yo era cristiano, y luego de repente andamos en otro lado y te topas otro que yo era cristiano, y luego vas a otro lado y es que yo era cristiano, y está lleno de gente que era cristiana. ¿Y por qué te fuiste de la iglesia? No, es que el pastor, es que uno de la iglesia, es que un ujier, es que me lastimó aquel, es que predicó esto y vive otra cosa. Y la mayoría de estos cristianos se alejaron de la iglesia. ¿Por qué? Fíjese cuál es la primera razón por qué la gente deja la iglesia. Escuchan o escucharon a las personas equivocadas. Y tal vez la persona que escucharon es la persona que está hablando aquí arriba. Número 2, fueron decepcionadas por algún pastor o líder. Número 3, fueron atacadas por algún pastor o líder. Número 4, fueron engañadas por algún pastor o líder. Número 5, fue mal testimonio de un pastor o líder. Número 6, manipulación de un pastor o líder. Número 7, deshonestidad financiera de un pastor o líder. Lo voy a decir con mucho respeto. Nosotros tenemos 3 tías por parte de mi esposa que fueron decepcionadas hace muchos años por un pastor. Les vendió terrenos, les compró una troca y nunca se las pagó, y etc. Una de ellas ya volvió a la iglesia, pero las otras 2 no quieren saber nada de Dios. Esa es la realidad de muchas personas hoy, de muchísimas personas hoy. Y todo esto es cierto. Es cierto que hay personas que son deshonestas financieramente, es cierto que hay líderes manipuladores, es cierto que hay líderes que dan mal testimonio, es cierto que hay pastores que han engañado a su congregación, y todo es cierto. Pero por detrás de todo esto está la ingenuidad de la iglesia moderna. Hay una iglesia en Brasil, me lo platicó un día en una clase que nos dio un pastor, que nos dio teología pastoral, y nos dijo: hay una iglesia en Brasil que si tú empiezas a predicar y tú estás predicando algo que no va conforme a la palabra de Dios, te bajan en ese momento. Quien seas. Hey, usted va para abajo porque no está predicando conforme a las escrituras, usted está predicando charlatanerías y lo bajan. El problema es que vivimos en un tiempo donde ahora, en vez de bajarlos, los invitan a los eventos y son los más famosos y son los que más dinero reciben y ofrendas y los halagan. Eso es el problema. Somos masoquistas, la iglesia moderna. La iglesia está en un estado de ingenuidad. ¿Por qué? Porque el cristiano, como este profeta, no tuvo la astucia y el discernimiento del Espíritu Santo para saber que la persona o sistema en el que está enfrente de él es falso. Este profeta joven, cuando este hombre le dice: Dios, a un ángel me dijo, ¿cómo le crees? ¿Por qué no oras y le dices: Dios, en verdad lo que está diciendo este anciano es cierto? O tú me dijiste que yo no comiera ni bebiera nada, entonces él me está diciendo lo contrario. ¿Es cierto o es falso? No dice la Biblia que él hizo esta consulta con Dios, simplemente él se fue a comer. Ahora, nadie te va a decir: hermanos, Dios les bendiga, mi nombre es Arnoldo y soy un pastor falso. Qué bueno que está hoy este domingo en la iglesia, soy un charlatán, bienvenido a Iglesia Filadelfia. Nadie te lo va a decir, al contrario, todos presumen y promueven: somos una iglesia con la sana doctrina del Señor. Y tenemos ahorita a muchos pastores que predicaban la sana doctrina que están cayendo garrafalmente. Steve Lawson, por ahí es uno de ellos, David Platt, que fueron entronizados como los pastores de la sana doctrina y hoy están en tremendos escándalos de dinero o de mujeres.
Por eso, iglesia, usted necesita estudiar la palabra y orarle a Dios, dame el discernimiento. Como decía mi mamá ahorita de la mañana, el Espíritu Santo te hace saber, esta persona no es genuina, algo no me gusta de esta persona, aunque se viste con corbata, aunque se ve moralmente bueno, hay algo que me da una espinita que esto no está bien. O puede que se vista muy relax, como aquí en Filadelfia los pastores no nos va a ver mucho con corbata y traje, o tal vez no se viste con corbata y se ve más relax, más del pueblo, pero no me da espinita. Órale a Dios. Francis Chan, en su libro Cartas a la Iglesia, dice que él tenía una iglesia aproximadamente de 5,000 miembros y él dejó la iglesia porque él fue consciente o se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo ahí ya era un show. Yo estoy viniendo a esta iglesia ya a entretener gente. Ya no es gente que quiere verdaderamente buscar a Dios. Y él dejó esa iglesia. Fue una persona sincera entre miles que no son sinceras, que dicen, bueno, ya, pues es que ya tengo un sistema hecho, ya tengo 1,000 gentes, ya vivo de ello, ya me va muy bien, ya les voy a predicar lo que sea, ya no voy a estudiar la Biblia, ya no oro, me vale gorro, de todos modos la gente va a seguir viniendo. Hay que tener cuidado y hay que orar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha dicho, voy a irme a mi casa a checar con la Biblia lo que dijo el pastor Arnoldo, lo que dijo el pastor Marco? ¿Alguien aquí lo ha hecho? Levante la mano. Ale, usted es la pastora, ¿qué onda? Bueno, ¿alguien más aparte de Ale? El hermano José, 3, 4. 4, 5. Van a predicar el siguiente domingo. Son 5. De más o menos tenemos una fluidez de unos 120, ya con los que faltan y con los que no faltan. 5 de 120. Y ese es el problema de la iglesia. Otra vez les preguntaba a ChatGPT, lo que está diciendo Arnoldo es falso, es bueno, dime ChatGPT, aconséjame, no lo sé. Y ese es el problema con la iglesia de hoy en día. Hay tantas voces diciendo o afirmando que Dios les dijo, pero no hay ninguna voz cuestionando a esas voces. No hay nadie que cuestione esas voces, no hay un comité. Incluso las denominaciones estructuradas no tienen un comité para checar las herejías de una persona, no lo tienen, no lo hay. Y cuando esa persona se empieza, a mí me da mucha risa porque la denominación de la que yo vengo, a veces me doy cura porque hay iglesias que digo, usted está predicando puras cosas que es en contra de lo que cree esa denominación. Y ahí tiene años predicando eso y nadie le ha dicho nada. ¿Cómo es posible que no haya un departamento que cheque estas cosas? Y no se trata... Y es lo que ha hecho la iglesia. Prefieren criticar al pastor, murmurar al que predicó. No se trata de eso, de el pastor dijo puras mentiras. Se trata de tener discernimiento, de ir a la palabra de Dios, de orar y ir con tu líder y pastor y decirle, y no me checó esto que dijo, explíqueme. No me gustó, no me parece, se me hace que no va acorde a la palabra de Dios. ¿Podríamos sentarnos, pastor? Le picho un café y platicamos de esto. Porque Dios sí habla a través de nosotros. Dios nos puso en este lugar. Tenemos un ministerio, pero no somos Dios y nos podemos equivocar. Yo me puedo equivocar y me voy a equivocar porque no soy Dios. Y lo más triste, o no sé si es bueno o malo, antes los cristianos se impresionaban con los ungidos, con los que iban a las campañas y sanaban enfermos y había milagros y la gente se caía y se volvía a parar y se volvía a caer y se volvía a parar y se volvía a caer. Sub y baja, con los predicadores efusivos, con los dinamitas, pero ahora la iglesia se impresiona con los que saben mucho, con los eruditos. Estamos en la era del conocimiento. Ahora la iglesia se impresiona con los eruditos y qué bueno que los escuche, pero disciérnalos, estudie lo que escucha de las personas. ¿Por qué? Porque el discernimiento es el juicio por el que percibimos la diferencia que existe entre dos cosas. El acto de discernir es una virtud que se tiene que desarrollar, ligada a un juicio moral que permite valorizar a un individuo si lo que él está haciendo, diciendo es bueno o malo. La iglesia necesita desarrollar la virtud del discernimiento. Y usted necesita orarle a Dios. Porque si usted no tiene discernimiento, un día va a poder ser engañado y se va a ir llorando bien triste y se lo va a comer el león.
Este profeta no tuvo discernimiento y fue engañado. Y voy cerrando. Soy un profeta como tú. Y esto es lo más tremendo. Que este hombre es convencido cuando él ve que el que le está hablando es igual a él. Es profeta también. Es un hijo de Dios también. Y yo lo denominé el engaño de lo similar. Dice Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe. Mientras el hombre de Dios tuvo la capacidad de rechazar a un rey malo, porque se veía que era malo, porque estaba quemando incienso en un altar idolátrico, obviamente yo no me voy a ir a comer contigo porque tú eres malo, porque no eres bueno, porque tú no adoras a Dios. Él tuvo la capacidad de rechazar lo malo. Es muy fácil rechazar a alguien que me ofrece algo que yo sé que va a ser malo para mi vida, pero este hombre no tuvo el discernimiento para rechazar a alguien que se parecía a él. Y ahí es donde está el engaño. Tú no vas a ser engañado por una persona mala, vas a ser engañado por una persona que se parece a ti. Esta semana, ayer vimos la película de Transformers One. Disculpen mi inglés. Discúlpame mi inglés, Gastón. Transformers One. Se la recomiendo, muy buena película. Pero en esta película es cuando Megatron y Optimus son amigos. Y eran iguales y defendían la misma causa: salvar Cybertron. Pero en un momento esos amigos se separan y se traicionan. Casi siempre el engaño y la traición viene de lo similar, no viene de lo malo, no viene de lo diferente. ¿Sí? Y aquí es donde quiero ir cerrando. Este hombre no se pudo negar ante la invitación de alguien que era parecido a él. Y la iglesia no está siendo destruida ni engañada por el mundo, sino por el sistema cristiano que se parece a él. Un sistema religioso donde Dios sale de la ecuación, donde Dios no es el centro, sino el centro es un predicador, es un hombre encumbrado, es un sistema, y por eso está siendo engañada la iglesia. El teólogo Soren Kierkegaard hizo una diferenciación entre cristianismo y cristiandad. Y él dice que se parecen, pero no es lo mismo. Como diría nuestro compatriota Alejandro Sanz, que va a venir pronto a Chihuahua a pisar estas tierras. El cristianismo y la cristiandad, dice Soren Kierkegaard, representan dos realidades diferentes, pero se parecen mucho. El cristianismo para Kierkegaard es una fe personal, es una profunda y radical búsqueda de una relación con Dios, es el seguimiento de Cristo, es el tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros. Ese es el cristianismo, y eso es lo que espera Dios de su iglesia. Y la cristiandad, dice, es una formalidad superficial, despojada de la centralidad en Cristo. Es un cristianismo sin Cristo, es un cristianismo de emociones, es un cristianismo de entretenimiento y es un cristianismo de buenas obras, a lo que yo le llamo la industria del cristianismo, un cristianismo que se hace rentable para el consumidor. Me gusta la alabanza, me siento bonito, me dieron una tarjetita de primera vez, qué chido. Oh, wow, tenemos una cafetería en la iglesia. Es bueno, no es malo no tenerlo, pero eso no es un cristianismo central. Y eso es lo que está entreteniendo a la gente. Miles de personas adorando en el Palomar y la mitad de esas personas al siguiente día no han vuelto a la iglesia. ¿Es un cristianismo rentable? Un cristianismo que me entretiene y me tomo una selfie donde hay miles de cristianos ahí en ese lugar. Y a esto también se le llama como la cultura cristiana. Soy cristiano culturalmente, me porto bien, porque el cristiano pues aparentemente no hace cosas malas y tiene una familia estable, y qué chido ser así. Y fíjense lo que dice Soren Kierkegaard: somos lo que se llama una nación cristiana, pero en un sentido tal que ni uno solo de nosotros tiene el carácter de los cristianos del Nuevo Testamento.
Eres un cristianillo por ahí que vienes y cantas alabanzas, pero no tienes el carácter de un cristiano del Nuevo Testamento. Hemos caído en el gran engaño de lo similar. Un cristianismo light que se parece al cristianismo de la Biblia. Se parece, pero no es igual. Y si no es igual, entonces lo que no es igual es una réplica y es falso. Aquellos que son aficionados a algo, por ejemplo, los que juntan tenis, los que coleccionan tenis como Mike, tenis para correr aunque no corra. ¿Dónde está Mike? No le gusta comprar réplicas, compra originales. Yo tengo una bici, yo no compré mi bici en Temu ni en AliExpress. Yo compré mi bici de una marca verdadera porque sé que si compro una AliExpress en el cerro se me va a quebrar y me mato. Se parecen, pero no son iguales. ¿Pueden pasarlos de la alabanza, por favor? Ahora sí me extendí para andar criticando a Marco. Ahora sí me extendí para andarme burlando de ti. Y el último personaje es el león, el diablo. Dice que cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio al profeta viejo, al profeta joven. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba le salió al paso un león y lo mató. El león simplemente hizo lo que es natural para él. Si usted se pone a caminar por un safari, si usted en un zoológico se le ocurre brincarse a donde están los leones, lo más seguro es que usted va a salir en pedacitos. Porque lo natural para un león es comer carne. A usted un león llévele una ensalada, no se la va a comer. Échele un bistec de este vuelo, se lo va a comer pero de volada. Porque lo natural para el león es comer carne, para matar. El león, si se fija, no influyó absolutamente nada en la historia. No dice que el león llegó donde estaba Jeroboam y empezó a ver el altar cuando se quebró y ayudó a reconstruir el altar y le puso ladrillos. El león no tenía nada que ver. Simplemente el león actuó como un león actuaría. Iba pasando una persona en un camino, se lo topó, se lo comió. ¿Y qué podemos ver nosotros? La iglesia le sigue echando la culpa al mundo, el cristiano le sigue echando la culpa al diablo, el diablo se está metiendo, el mundo se está metiendo, el pastor, el líder me ofendió y aquel me traicionó. Y el cristiano le sigue echando la culpa a todo, pero la verdad de las cosas es que el factor principal de tu caída, de tu destierro, de tu alejamiento, de tu enfriamiento, es tu ingenuidad y tu falta de discernimiento de las personas que te han engañado. Duele escuchar eso, duele, pero es necesario escucharlo. Primera de Pedro 5:8 dice: estén alertas, cuídense de su enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted ha estudiado algo de zoología, o si fue a la primaria o secundaria o prepa y le enseñaron geografía, usted puede observar que el león es carnívoro, pero que el león siempre caza, pero el león es muy listo. El león no anda cazando otros leones, ni el león no anda cazando a los búfalos más fuertes de la manada o al búfalo líder. El león caza, número 1, a las presas heridas. El que esté herido, cuidado porque el león se lo va a comer. Número 2, el león siempre caza a los más pequeños, a las crías. Hay una imagen impactante que ganó un premio de fotografía, creo, de National Geographic, donde una gacela ve que su gacelito se lo va a comer el león y él prefiere, ella se devuelve la mamá y se la come a ella. ¿Sí lo ha visto? Esa foto ganó un premio del año. ¿Por qué? Porque los leones, los tigres, los depredadores se comen a los más pequeños. Si nunca has crecido espiritualmente, porque no quieres estudiar la palabra, porque no quieres ir a la búsqueda del discernimiento de la palabra, entonces eres alguien pequeño muy fácil de devorar. No le eches la culpa a alguien más, te quedaste pequeño y los pequeños son devorados. Número 3, los leones se comen a los más débiles. Siempre van a ir tras de la presa más débil.
que no se alimentó correctamente. Número 4, los leones siempre se van a comer al que se queda atrás. ¿Ha visto cuando los ñu, esos que son como búfalos, van cruzando el río? Y los cocodrilos o los leones, ¿a quién se comen? Al ñu que ya se quedó atrás en el río, que ya va solo, porque entre la manada se hacen fuertes y pisan a los cocodrilos o los leones no pueden meterse. El que se queda atrás va a ser devorado por el león. Y por último, se comen al que se descuidó y no estuvo alerta. Es muy extraño que un león logre cazar a alguien más fuerte que él, que está en una manada. Vivimos en tiempos, iglesia, donde la gente no se congrega con regularidad. Vivimos en tiempos donde la gente no lee la palabra ni tiene una vida de oración. Presas fáciles de los lobos vestidos de ovejas. Presas fáciles de los falsos profetas. Presas fáciles de los amantes del dinero. Presas fáciles de los depredadores. Y esa es la realidad. Y lo más fácil ha sido culpar, es que ese hombre predica herejías. Sí, ¿y tú por qué nunca discerniste esas herejías? Dice 2 de Timoteo 4, 3 al 6. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras la mentira. Lo más seguro es que esa gente que está en iglesias donde hay charlatanes es gente que está pasando por esto. Dejaron de escuchar la sólida enseñanza, dejaron de escuchar la sana doctrina y empezaron a seguir sus propios deseos. Es que a mí se me hace que mejor es esto, es que yo creo aquello, es que a mí me dijeron lo otro. Y buscarán maestros que digan, ese dice lo mismo que yo. Eso dice algo parecido a lo que a mí me gusta oír, entonces mejor voy a estar con esa persona. Pero miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Mateo 10:16. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Yo ya prediqué de este pasaje hace el año pasado, exactamente, y cuando Jesucristo dice que los envía en medio de lobos, no se refiere al mundo, no se refiere al sistema perverso del mundo, sino se refiere a la casa de Israel, se refiere al sector religioso que estaba desvirtuando el establecimiento del reino de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos, sean astutos. Sean astutos, y cuando Jesús les dice que sean astutos no se refiere a la capacidad de engañar gente, sino a la habilidad de relacionarse con esos lobos, pero no ser engañados por ellos, sino convencerlos a ellos. La iglesia necesita desarrollar discernimiento y astucia. Y si no lo hacen, hermanos, no puedes echarle la culpa al diablo, no puedes echarle la culpa al falso profeta, ni al charlatán, ni al sistema cristiano de entretenimiento que te entretuvo por 10 años y después caíste y te sientes mal. Es porque tú no tuviste el discernimiento de decir, voy a ir a un concierto porque es parte del show, pero yo tengo un compromiso de seguir a Jesús, de estudiar su palabra, de orar, de ayunar, de congregarme, de edificarme. Y también puedo disfrutar de un concierto, también puedo disfrutar de unas buenas predicaciones en YouTube, también puedo hacer todo eso porque es parte de, pero no puede sostenerse mi vida en eso nada más. Y creo que no es una predicación para hacer un altar y que pases y llores y le digas perdóname, Señor. Simplemente quiero que ores en tu lugar. Y yo pido porque Filadelfia
porque la iglesia de Cristo vuelva a la palabra y tengan discernimiento del Espíritu Santo, porque hay tantos anticristos predicando y la gente les cree. Y la gente se va y mete hasta las patas ahí. Y después, como dice Gabo, y les quiebra las patitas y los dejan sin caminar y se quedan heridos. ¿Por qué no oras y le dices: Señor, trae mayor compromiso a mi vida para indagar en tu palabra, para no ser engañado, Señor? Señor, yo te pido por esta iglesia y por la iglesia de Cristo. Estamos viviendo tiempos de tantos falsos profetas, Señor. Estamos viviendo tiempos donde la cristiandad, el cristianismo cultural se ha acrecentado a niveles nunca antes vistos, Señor. Y los cristianos estamos pasivos, Señor. Y los cristianos no tenemos esa astucia, Señor, que tú nos demandas en tu palabra. Seamos astutos como serpientes, Señor. Trae astucia a tu iglesia. Que los padres de familia sean astutos, porque el mundo quiere devorar a sus hijos. Que en los matrimonios seamos astutos, porque el diablo nos quiere destruir. Que el cristiano sea astuto para que no escuche, Señor, aquello que quiere desviarlo de la enseñanza cristiana, Padre. Necesitamos que traigas a la iglesia un anhelo por acrecentar la fe intelectual, Señor. Nos hemos desprendido del libro santo. Nos hemos desprendido de tu palabra, Señor. Y hemos sufrido consecuencias tremendas, Señor, como hijos tuyos. El olvidarnos de tu palabra trajo más cristianos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia, Señor. Que están lastimados, que están ofendidos. Trae discernimiento a tu iglesia, Señor. Trae discernimiento a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guárdalos del mal, Señor. Guárdalos del mal, Señor. Guárdalos del maligno. Guárdalos del engañador, Señor. Guárdalos del charlatán, Señor. Cuida los oídos de tu iglesia. Cuida el corazón de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Llévanos a crecer en la fe. Como dijo el apóstol Pablo, hasta la estatura del varón perfecto, Señor. Quita nuestra ingenuidad de nuestro corazón. Quita la ingenuidad de nosotros, Señor, si es que la hay. Quítala de la iglesia, Señor. Para ser cristianos, que crezcamos, que evaluemos lo bueno de lo malo, que discernamos, Señor. Sobre todo que tu Espíritu Santo nos lleve al conocimiento de tu palabra. Así sea, Señor. Así sea, Señor. Amén. Gracias, gracias, Señor. Llevaste mi tristeza.
pie para pasar a tiempo de las ofrendas y los diezmos.